Hola, ¿cómo están? En el tutorial del día de hoy les voy a enseñar cómo realizar mediciones con una pinza amperométrica. Déjenme sus comentarios y espero que lo disfruten. Voy a comenzar nombrando cada uno de los elementos que voy a utilizar para hacer distintas mediciones con mi pinza amperométrica. La misma viene con una escala que me permite hacer mediciones de tensión continua, tensión alterna, ohm, que me permite realizar mediciones de resistencias eléctricas, un punto compartido donde voy a poder medir continuidad sonora o diodos. Y por último tengo una escala de Ampere que me permite hacer mediciones de consumo. Cuando utilizo esta función, lo que voy a hacer es usar el campo magnético de la pinza por donde va a pasar el conductor que deseo medir. En la parte inferior de la misma me voy a encontrar con dos conectores que terminan en dos puntas con dos colores. El rojo pertenece al positivo y el negro al negativo. Esto me va a servir para cuando tenga que realizar mediciones en tensión continua. Por eso vienen diferenciados de dos colores. La punta de color negro va a ir siempre conectada al conector que dice COM, que es de común, y la punta roja al conector que me queda libre. Tenemos dos fuentes de alimentación, las llamo fuente porque internamente vienen con un puente rectificador y filtro, lo cual hace que me rectifique la señal de alterna a continua. Quiere decir que cuando lo enchufo al toma corriente, el mismo va a recibir una tensión de corriente alterna donde tengo fase y neutro, y en el extremo del mismo me lo va a transformar en este caso a 12 volt, de tensión de corriente continua. Y ya en este punto ya no voy a tener más fase y neutro, voy a tener positivo y negativo. Quiere decir que me transforma la tensión de 220 a 12 y a su vez rectifica la señal de alterna a continua. Voy a tener una pila AA de 1,5 volt, un diodo y dos resistencias, una resistencia de 220 ohm y una resistencia de 100 k ohm. Y por último vamos a medir un fusible de vidrio que se usa mucho en electrónica. En este caso es un fusible de vidrio de 31 por 6. Y tenemos el toma corriente que nos está entregando 220 volts de tensión de corriente alterna. Bueno, vamos a empezar en orden. Fíjense en que la pinza está apagada, está en off. Vamos a subir un punto en la escala. Y la primera medición es la de tensión de continua. Esta función me permite medir pilas, por ejemplo, en este caso tenemos una AA, me sirve para medir una AAA, una D, una C, una batería de 9 volt, inclusive puedo medir la batería de mi auto, la misma funciona en 12 volt de continua. Y vamos a hacer la medición de la fuente de alimentación que hace un rato la había mencionado. Lo primero que me tengo que fijar siempre que trabajo en tensión continua es respetar las polaridades. Dijimos que cuando trabajamos en continua vamos a tener positivo y negativo. En este caso la pila nos está indicando que el símbolo más pertenece al positivo y el menos al negativo.
Entonces vamos a llevar la punta roja al símbolo más y la otra negra al menos. Y fíjense en el display de la pinza que me está marcando 1.491. Si se fijan en la parte izquierda pegada al 1, van a ver que dicen DC, quiere decir que me está haciendo una medición de corriente directa. Y en la parte derecha inferior van a ver que figura la B corta de tensión. Quiere decir que esta pila tiene la carga normal. Vamos a continuar con la fuente de alimentación. Si me fijo en la misma, en la parte descriptiva del fabricante, me voy a encontrar que nos está indicando que soporta una entrada de 100 a 240 volt de corriente alterna. 50/60 Hz pertenece a la frecuencia que tenemos en nuestro país y la salida del mismo nos va a entregar 12 volt de corriente continua y tiene una potencia de 1000 mA. Quiere decir que esto va a aguantar hasta un consumo de 1 ampere. Lo primero que vamos a hacer es conectar la fuente al toma corriente, donde va a recibir los 220 volt de alterna, y fíjense en que automáticamente se enciende el LED indicador, quiere decir que ya está recibiendo tensión. Y en este caso, en el conector, en el extremo de la fuente, según los datos del fabricante, nos tendría que entregar 12 volt de corriente continua. Generalmente estos conectores vienen con el positivo central y el negativo en la parte externa. Entonces lo que voy a hacer es llevar el cable rojo a la parte central y el negro a la parte externa. Presten atención al display, me está marcando 12.49. En la parte superior izquierda me dice DC y en la parte inferior derecha volt. Quiere decir que esta fuente me está entregando 12.49 volt que pertenece a tensión de corriente directa. ¿Por qué no está entregando este valor si el fabricante decía que tenía que tener una salida de 12 volt? Esto pasa siempre en las fuentes de alimentación. Al no tener un consumo, la misma no se estabiliza automáticamente. Quiere decir que esta fuente está funcionando correctamente. Subimos una escala en la pinza amperométrica y me voy a encontrar que tengo para medir tensión de alterna. En este caso, las puntas las puedo poner en cualquier sentido porque ya no estoy midiendo corriente continua. En este caso voy a medir un toma corriente, un toma domiciliario. Si el toma está recibiendo la tensión adecuada, en el display me tendría que marcar un valor de 220 volt, 221, según la variación que tenga en este momento. Vamos a hacer la prueba. Llevamos las puntas a lo que sería fase y neutro. Y en el display me está marcando 223. Y si se fijan bien, en la parte izquierda dice AC y en la parte inferior derecha dice B. Quiere decir que me está marcando que hay una tensión de 223 volt, que es la tensión de corriente alterna. Quiere decir que estoy recibiendo la tensión adecuada en el toma corriente.
voy a subir una escala y me voy a encontrar con el símbolo de ohm. Esta función me permite hacer mediciones de resistencias eléctricas. En este caso tenemos dos resistencias, una resistencia de 220 ohm y una resistencia de 100 k-ohm. En este mismo video les voy a dejar un cuadro con las equivalencias de los colores. En el caso que no tengan un instrumento, pueden determinar de qué valor es la resistencia. En este caso tenemos una resistencia de 4 bandas. Tenemos una banda de color rojo, la segunda también es de color rojo, la tercera banda pertenece al multiplicador y la última banda a la tolerancia que va a resistir la misma resistencia. Quiere decir que el color rojo pertenece a valor 2. La segunda banda, al ser roja, también lleva el valor 2. La tercera banda es de color marrón, dijimos que es el multiplicador, y se tendría que multiplicar por 10. Quiere decir que tenemos 2 más 2 serían 22 por 10. Nos está dando un valor de 220 ohm, con una tolerancia del 5% porque es de color dorado. Quiere decir que si yo mido esta resistencia, me está dando un valor de 216 ohm. Quiere decir que está dentro del rango que les acabo de mencionar. Quiere decir que esta resistencia está en buenas condiciones. Si estuviera mal, directamente en el display no me marcaría nada. Vamos a medir la segunda. También es de 4 bandas. Tenemos las dos primeras bandas que serían los valores que le voy a asignar según los colores. La tercera banda sería el multiplicador y la última banda sería la tolerancia. En este caso es marrón, pertenece al número 1, el negro pertenece al número 0 y la tercera banda, que es el multiplicador, es amarillo. Quiere decir que lo tengo que multiplicar por 10.000. Serían 10.000, serían 10 k-ohm. Quiere decir que tenemos marrón 1, negro 0, y si lo multiplico por 10 me daría 100 k-ohm. Quiere decir que esta resistencia es de 100 y tiene una tolerancia también, al ser dorado, de un 5%. Vamos a comprobarla con el instrumento. Y si me fijo, me está marcando 98.7 k-ohm. Quiere decir que también está en buenas condiciones, está dentro de los valores que les acabo de decir. Subimos una escala más, me voy a encontrar con la doble función. En este caso tengo una función para medir continuidad sonora y una función dentro de la misma que me permite medir diodos. ¿Para qué me sirve la función de continuidad sonora? Por ejemplo, si yo tengo un fusible, en este caso tenemos un fusible de vidrio, yo puedo saber si este fusible está quemado o no. Fíjense en que yo junto las puntas y la pinza amperométrica, a través de un sonido, me está avisando que hay una continuidad. Lo mismo va a pasar en el fusible. Si el fusible está en buenas condiciones, cuando yo toco ambos extremos, tendría que activarse el sonido en la pinza.
quiere decir que este fusible está en buenas condiciones. Si este fusible estaría cortado o quemado, directamente el sonido no tendría que aparecer. Y la otra función, vamos a seguir hablando de la misma función, también me permite, por ejemplo, saber si un cable está cortado o no. Por ejemplo, acá tengo un rollo de cable unipolar y yo no sé si en algún extremo está cortado. Esto me va a permitir también saber si el conductor tiene alguna parte defectuosa en el mismo que no permite que la corriente circule por el mismo. Entonces lo que hago es, toco con la punta en un extremo del cable y con la otra punta toco el otro extremo. Y fíjense en que se activa la señal sonora, quiere decir que el conductor tiene continuidad y no está cortado en ningún punto. Dijimos también que en este punto, en esta escala, la función es compartida, además de la continuidad sonora, puedo medir diodos. Lo que tenemos acá es un diodo. Este diodo generalmente se encuentra en las fuentes de alimentación. La función del diodo es la de rectificar señales, de pasar una señal de alterna a continua. Internamente en las fuentes de alimentación me voy a encontrar con un puente diodo, que sería este que les estoy mostrando. Internamente vienen con 4 diodos integrados en puente y vienen con un filtro que es un capacitor que me permite rectificar la señal de forma lineal para evitar ruidos en la señal del mismo. ¿Cómo puedo hacer la medición del mismo para saber si está cortado o no? Voy a poner en la posición de diodo y si se fijan, el diodo viene marcado con una línea gris, quiere decir que para un lado conduce y para el otro no. Quiere decir que si yo hago una medición de dicho componente, me tendría que marcar para un lado nada y para el otro lado, cambiando la posición de las puntas, me tendría que marcar un valor. Quiere decir que este diodo está en buenas condiciones. Si estuviese cortado, me marca un valor en ambos sentidos. En este caso, fíjense, para un lado no tengo ningún valor y para el otro lado, invirtiendo las puntas, me está dando un valor. Quiere decir que para un lado conduce y para el otro no. Por último, voy a hacer una medición de amperaje. Vamos a subir una posición en la pinza amperométrica y me voy a quedar en esta escala de 0 a 20 amperes. 20 amperes porque no voy a superar este valor con lo que voy a conectar en la línea. Lo primero que tengo que hacer es retirar las puntas porque no las voy a utilizar en este caso. Lo que voy a utilizar va a ser la pinza con el campo magnético central. Lo que no tengo que hacer es llevar los 3 conductores dentro del campo magnético. Esto está mal. Tampoco debo abrazar los conductores y dejarlos fuera del campo magnético. La función correcta para hacer la medición es tener en cuenta la fase y el neutro. La tierra la descartamos y siempre tengo que medir un conductor a la vez. En este caso
llevo la fase a la parte central que quede libre dentro del campo magnético. Lo que voy a conectar va a ser un secador de pelo. El mismo tiene una resistencia eléctrica, así que el consumo va a ser elevado. Si se fijan en el display, en este momento tengo un valor de 0. Nos está marcando que vamos a medir una corriente alterna y en la parte inferior derecha nos está marcando la A de amperaje. Quiere decir que el valor que nos va a dar el display va a estar expresado en amper. Voy a prender el secador de pelo. Y si se fijan, me está consumiendo 7,33 amperes. En este caso, la pinza tiene una función de congelamiento de lectura. Apretando el botón amarillo, se congela la lectura en el display, así que puedo apagar el secador tranquilamente. El valor no lo voy a perder. Puedo retirar la pinza sin ningún problema. Y si se fijan, el valor queda congelado en la lectura. Lo que tengo que hacer para hacer una nueva medición es pulsar nuevamente el botón y la pinza se resetea automáticamente para recibir el nuevo valor que quiero medir. Vamos a probar también qué pasa midiendo el neutro. Si se fijan, el cable queda libre dentro del campo magnético y la pinza queda completamente cerrada. Quiere decir que esta conexión está bien hecha. Vamos a encender nuevamente el secador y nos tendría que dar un valor aproximado al que hicimos anteriormente con la fase. Si se fijan, el valor está muy aproximado al valor anterior. Pulso nuevamente el botón de congelamiento para poder apagar el secador de pelo. Y retiro la pinza. Y me queda grabado nuevamente el valor. Quiere decir que este secador de pelo me está consumiendo 7,54 amperes. Quiere decir que este valor es solamente de lo que enchufé en el toma corriente. Si yo quiero hacer una medición del consumo total de un domicilio, lo tendría que medir a la salida del disyuntor. Quiere decir que ahí voy a hacer la medición, tanto sea en la fase como en el neutro, y ahí voy a obtener el consumo total que tengo en un domicilio, obviamente con todos los consumos encendidos, porque si no tengo nada conectado en ese momento, el valor va a ser menor. Entonces, si quiero medir el consumo total, tengo que encender todos los aparatos eléctricos que tengo conectados en el domicilio y ahí voy a obtener el valor total. Espero que hayan disfrutado de esta charla y nos seguimos viendo en los próximos tutoriales.